Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un documento que, a primera vista puede parecer pura burocracia, pero que es una verdadera radiografía del día a día del gobierno estadounidense. El Registro Federal. Concretamente, la edición del miércoles 3 de septiembre de 2025, volumen 90, número 168. Nuestro objetivo aquí es destilar lo esencial, lo sorprendente, lo que realmente importa de entre todas estas páginas de normativas, avisos y órdenes. Queremos entender las implicaciones reales que se esconden tras el lenguaje oficial. Empezamos a desgranar. Desde luego. Pensemos en el Registro Federal como el boletín oficial del Estado, pero digamos a lo grande. Es donde las agencias publican sus reglas, tanto las propuestas como las definitivas, ¿sabes? Y donde la Casa Blanca comunica órdenes ejecutivas o proclamaciones. Es la forma estandarizada de hacer pública toda esta actividad. Y a veces, los detalles más pequeños revelan tendencias importantes. Pues entremos en materia. Hay una decisión de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que afecta a un sector importante, la industria cárnica y avícola. Parece que han retirado una propuesta de normativa. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Así es. La EPA ha decidido no seguir adelante con unas revisiones propuestas para las guías de limitaciones de efluentes, que básicamente son los límites de contaminación del agua, ¿vale? Para este sector. La justificación oficial se apoya en su capacidad discrecional bajo la Ley de Agua Limpia, la Clean Water Act. Ah, claro. Esta ley les permite revisar estas guías solo si es apropiado, les da margen, ¿eh? Entendido, tienen margen legal. Pero, ¿qué consideran no apropiado en este caso, para retirar la propuesta? ¿Qué razones dan? Aquí es donde se pone interesante, porque citan un conjunto de prioridades de la administración actual. Hablan de proteger el suministro de alimentos, algo clave, claro, de mitigar la inflación y mencionan específicamente un aumento del 23,6% en precios de alimentos entre 2020 y 2024, fíjate. Y también una memoria presidencial sobre alivio de precios. Vaya dato. Y además hablan de reducir la carga regulatoria sobre una industria que ya está lidiando con problemas como la gripe aviar, la HPAI y el gusano barrenador NWS, o sea que tienen sus propios líos. Añaden que la normativa propuesta podría haber tenido consecuencias ambientales no deseadas. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues como un posible aumento de la contaminación del aire o más residuos sólidos. Es un ejemplo bastante claro de cómo factores económicos, políticos e incluso sanitarios, como esto de la gripe aviar, pueden influir directamente en decisiones de regulación ambiental. Claro. La EPA está usando su discreción para, según argumentan ellos, equilibrar estas distintas presiones. Es fascinante ver ese equilibrio en acción, o al menos como lo justifican. Cambiando de sector, pero no de regulaciones, la Administración Federal de Aviación, la FFA, ha emitido una regla final sobre un tema que suena bastante serio, la falsificación en la aviación. Efectivamente. Es una regla que modifica varias partes del Código de Regulaciones Federales, el famoso 14 CFR. Sí. Al unificar y reforzar las prohibiciones y sanciones contra cualquier tipo de declaración falsa, fraudulenta, omisiones intencionadas o alteración de documentos relacionados con la aviación. Buscan atajar un problema que puede tener consecuencias gravísimas en este sector, claro. La documentación es absolutamente crítica en aviación, desde luego. ¿A qué tipo de documentos se refiere esta nueva regla? ¿Hablamos solo de papeles o registros digitales? Va mucho más allá. Mucho más. La regla introduce una definición muy amplia de documento en cualquier formato. Esto incluye lo obvio, como papeles o archivos electrónicos, pero también elementos físicos. Físicos. Sí, como las placas de datos que llevan las piezas de los aviones o las propias piezas marcadas. Cubre todo el espectro, desde la solicitud de un certificado de piloto hasta los registros de mantenimiento de una aeronave. La idea es asegurar la integridad de cualquier información que sirva para demostrar que se cumplen las normativas, sea cual sea su soporte. Vamos, que no se escape nada. Hasta las placas de datos. Eso da una idea de hasta qué punto quieren blindar la información. Moviéndonos a otro ámbito, el de la educación para veteranos, hay una propuesta de cambio interesante sobre cómo se definen los cursos online. Correcto. El Departamento de Asuntos de Veteranos, el BA, quiere modificar sus regulaciones en el 38 CFR parte 21 para diferenciar mejor entre aprendizaje a distancia, distance learning, y estudio independiente, independent study.
Que a veces se confunden, ¿no? Exacto. Son conceptos que a veces se solapan, pero que tienen implicaciones distintas para la financiación y la supervisión de los cursos. ¿Y cómo proponen definirlos para que quede clara la diferencia? ¿Qué dice la propuesta? Proponen definiciones bastante específicas, la verdad. El estudio independiente requeriría objetivos de aprendizaje predefinidos y un acuerdo escrito entre estudiante y profesor sobre cómo alcanzarlos, con interacción periódica y sustantiva. Vale. El aprendizaje a distancia, en cambio, se definiría por el uso predominante o exclusivo de tecnología, pues Internet, transmisiones, lo que sea. Y la separación física entre estudiante e instructor, también con necesidad de interacción regular y sustantiva. ¿Y lo que no sea eso? Pues sería aprendizaje residente, o sea, la enseñanza presencial de toda la vida. Parece lógico clarificarlo con el auge del online, la verdad. ¿Qué implicación práctica tiene esta distinción más allá de la definición en sí? Principalmente, aclara quién tiene la autoridad para aprobar estos cursos para que los veteranos puedan usar sus beneficios educativos. Es un tema de competencias. La propuesta especifica que la Agencia Estatal de Aprobación, las SAA, del estado donde esté el campus principal de la institución educativa, será la responsable de aprobar los programas de aprendizaje a distancia. Ah, centraliza la decisión en el origen de la institución. Eso es. Esto lo alinea con cómo ya se gestionan los cursos por correspondencia o los de estudio independiente. Busca modernizar y, digamos, homogeneizar la supervisión en un panorama educativo cada vez más digital. Entendido. Ahora, el registro federal no solo contiene reglas de agencias, sino también documentos directos de la presidencia. Y hay una orden ejecutiva con un título que desde luego no pasa desapercibido, haciendo la arquitectura federal hermosa otra vez. Suena ambicioso. Sí, el título es llamativo, ¿verdad? Se trata de la Orden Ejecutiva 14344 y establece una nueva política de diseño para los edificios públicos federales. La directriz es clara: priorizar explícitamente la arquitectura tradicional y clásica, sobre todo en la capital, en Washington, D.C. O sea, estilo clásico como primera opción. Exacto. La consideran como la opción preferida y por defecto, a no ser que haya factores excepcionales que justifiquen otra cosa. El texto incluso se remonta a figuras como Washington y Jefferson, ¿sabes? Mencionando que ellos eligieron modelos clásicos, griegos y romanos, para edificios clave con la intención de inspirar respeto por la democracia americana. Le dan un peso histórico, digamos. O sea, no es solo una preferencia estética, sino que le dan un trasfondo casi fundacional. Y menciona estilos específicos, ¿no? Creo que nombra al brutalismo y al deconstructivismo como ejemplos de lo que se quiere evitar. Exacto. La orden señala que a partir de los años 50 y 60, el gobierno federal empezó a favorecer estos estilos modernos, reemplazando los diseños tradicionales. Y argumenta que muchos de esos edificios modernos han resultado impopulares o no han envejecido bien estéticamente. Eso dice la orden. Más allá de la declaración de principios, ¿cómo se asegura la orden de que esto se cumpla? ¿Tiene mecanismos concretos? Porque una cosa es decirlo. Sí, y son bastante específicos. Obliga a la Administración de Servicios Generales, la GSA, que es la agencia que gestiona la mayoría de edificios federales, La GSA, sí. pues les obliga a tomar varias medidas. Tienen que modificar sus principios rectores para la arquitectura federal para reflejar esta nueva preferencia. Tienen que crear un puesto de asesor senior especializado en arquitectura clásica. Un asesor específico. Eso es. Y en los concursos de diseño y construcción tendrán que dar más peso a la experiencia de los arquitectos en estilos clásicos. Incluso afectará a las evaluaciones de rendimiento del personal clave de la GSA relacionado con el diseño de edificios. Vaya, ¿que va en serio? Bueno, pues tendrá que enviar una justificación detallada directamente al presidente. Deberá explicar por qué ese diseño alternativo es tan hermoso y reflejo de la dignidad, empresa, vigor y estabilidad de la República Federal Americana, así, con esas palabras, como lo sería una alternativa clásica. Y además tiene que incluir análisis comparativos de costes, incluyendo el mantenimiento a largo plazo. Casi nada. Es una intervención muy directa en política cultural y de diseño arquitectónico a través de una orden ejecutiva. Curioso, la verdad. Y hablando de decisiones de alto nivel, también encontramos en este registro propuestas formales para recortar gasto público. Efectivamente, la Oficina de Gestión y Presupuesto, la OMB, ha publicado propuestas de rescisión de fondos. Esto se hace bajo una ley específica, la Ley de Control de Embargo y Presupuesto del Congreso de 1974. Que permite cancelar fondos ya aprobados. Exacto. Permite al presidente proponer al Congreso la cancelación de fondos ya aprobados, pero que aún no se han gastado.
En este caso, proponen recortar 4.900 millones de dólares de autoridad presupuestaria. Casi 5.000 millones. Es una cifra importante. ¿A qué programas afectarían principalmente estos recortes? El grueso de los recortes propuestos se dirige a programas gestionados por el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los dos objetivos principales mencionados son el llamado Democracy Fund, el Fondo para la Democracia, y las Peacekeeping Operations, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, PKO. ¿Y la justificación que dan para proponer estos recortes? ¿Cuál es? Porque supongo que tendrán que argumentarlo bien. La justificación que ofrece el documento de la OMB es bastante contundente. Utiliza un lenguaje muy directo. Alega que estos fondos se estarían utilizando para financiar actividades que, según ellos, socavan los valores americanos, interfieren con la soberanía de otros países y financian programas despilfarradores. Así lo dicen. Socavar valores americanos es una afirmación fuerte, sí. El documento da ejemplos concretos de qué consideran despilfarro o actividades problemáticas. Para entender a qué se refieren, sí, pone ejemplos muy específicos. Menciona la intención de rescindir 4 millones de dólares destinados a la nueva Alianza por la Igualdad Global para promover la conciencia global LGTBIQ+, también 500.000 dólares para apoyar la participación de mujeres en las elecciones de Maldivas, cita financiación para programas de gobernanza sensible al género y unos proyectos piloto de energía híbrida en Nepal y Sudán del Sur financiados bajo la cuenta de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, PKO. Entiendo. Todo esto se enmarca explícitamente dentro de una realineación con la política exterior denominada America First. Lo dejan bastante claro. Vemos de nuevo un lenguaje muy directo y recortes significativos propuestos, alineados con una filosofía política clara. Y relacionado con cómo se usan los fondos federales, hay otra acción presidencial, una memoria en este caso. Así es. Una memoria presidencial, fechada el 28 de agosto de 2025, instruye al fiscal general a investigar el posible uso ilegal de fondos de subvenciones federales, específicamente si se están usando para apoyar actividades de lobby o influencia política indebida. Ajá, controlar el lobby con dinero público. Exacto. Se mencionan preocupaciones sobre posibles fondos B/funds, lo que aquí llamaríamos cajas B, y violaciones de la ley que limita estrictamente el uso de fondos públicos para hacer lobby. Citan la ley concreta, la 31 USC 1352. Piden un informe sobre el progreso de esta investigación en 180 días. Parece que hay un interés particular en controlar el destino final del dinero público, tanto en el extranjero como dentro del país. Cambiemos ahora de tercio. El gobierno no solo crea reglas o gasta dinero, también recopila una cantidad ingente de datos, pero curiosamente a veces también decide dejar de recopilarlos. Exacto. Y tenemos dos ejemplos en este registro del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, el NAS, National Agricultural Statistics Service. Anuncian que van a discontinuar dos encuestas importantes, la encuesta del bisón, la Mink Survey, y la encuesta de mano de obra agrícola, la Farm Labor Survey o FLS. Una encuesta sobre bisones. Suena muy específico. ¿Por qué la cancelan? Pues la justificación es bastante clara, el declive brutal de la industria pelitera de bisón en Estados Unidos. Las cifras hablan por sí solas, ¿eh? De producir 5,4 millones de pieles en 1969, se ha pasado a solo 771.200 en 2024. Es una caída enorme. ¡Wow! Además, la producción se ha concentrado mucho geográficamente y ya solo quedan 5 estados donde los datos son publicables sin revelar información confidencial de las pocas granjas que quedan. Básicamente, la encuesta ha perdido relevancia estadística y utilidad. Ya no tiene mucho sentido seguir haciéndola. Tiene sentido, sí. ¿Y qué pasa con la encuesta de mano de obra agrícola, FLS? Esa suena más relevante. ¿No se usaba para calcular salarios? Sí, históricamente la FLS era crucial. Muy importante. Sus datos se usaban para calcular índices salariales y, sobre todo, las tasas salariales mínimas que se deben pagar a los trabajadores agrícolas temporales bajo el programa H2A. Los salarios H2A, claro. Eso es, lo que llaman Adverse Effect Wage Rates, o AEWR. Sin embargo, el NAS argumenta ahora que esta encuesta es duplicativa o innecesaria. Duplicativa.
¿Qué alternativa van a usar entonces para calcular esos salarios mínimos H2A que son tan importantes para el sector agrícola? Aquí viene lo interesante. El NAS indica que ahora se utilizarán los datos de otra encuesta ya existente, la encuesta de estadísticas de empleo y salarios ocupacionales, la OEWS, que realiza el Departamento de Trabajo, el DOL. Ah, usan una encuesta del DOL. Exacto. Y el propio aviso del NAS da un poco de contexto histórico, que es curioso. Resulta que el DOL ya propuso reemplazar la FLS por la OEWS en 2008, hace ya tiempo. ¿En 2008? Vaya. Sí, en aquel momento el DOL argumentaba que los datos de la FLS podían estar sesgados por la presencia de trabajadores indocumentados, que quizás no respondían con total sinceridad sobre sus salarios, ¿sabes? Y que la encuesta OEWS ofrecía datos más detallados por localización geográfica y por nivel de habilidad del trabajador, más granularidad. Y ahora, por fin, se hace. Pues parece que ahora, finalmente, se adopta esa idea. Más vale tarde que nunca, supongo. Curioso cómo una idea que surgió hace más de 15 años resurge ahora. Datos que van y vienen. Y hablando de cosas que afectan a lo que comemos, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, ha aprobado un nuevo uso para un producto químico bastante conocido, el peróxido de hidrógeno. Vamos, el agua oxigenada. Correcto. La FDA ha modificado la regulación sobre aditivos alimentarios, concretamente la 21 CFR 173.356, para permitir formalmente el uso seguro de peróxido de hidrógeno en los alimentos. ¿En los alimentos? ¿Para qué? Actuaría como agente antimicrobiano, como agente oxidante o reductor y también como agente blanqueante. Esto responde a una petición específica de la empresa Cargill. ¿Significa esto que ahora se podrá añadir agua oxigenada a cualquier alimento? Suena un poco extraño, ¿no? No exactamente. Y no para uso doméstico, claro. Es para uso industrial, bajo condiciones controladas. Y hay un requisito fundamental. Cualquier residuo de peróxido de hidrógeno debe eliminarse completamente del alimento final durante el procesado. Ah, vale, no queda en el producto final. Exacto. Tienen que usar métodos químicos o físicos adecuados para quitarlo. Además, no es un uso totalmente nuevo en la regulación alimentaria. Ya estaba aprobado para una aplicación muy específica, en la producción de suero de leche modificado por ultrafiltración. Lo que hace esta enmienda es ampliar los usos permitidos de forma más general, siempre que se sigan las buenas prácticas de fabricación y el producto cumpla las especificaciones de pureza del Food Chemicals Codex, el FCC. El FCC, sí. Cuya 14ª edición, por cierto, se incorpora ahora como referencia oficial. Es una expansión controlada, no una puerta abierta que será agua oxigenada a todo. Entendido, una ampliación con controles. Y siguiendo con regulaciones sectoriales que pueden parecer complejas, hay un aviso sobre el presupuesto de una entidad relativamente nueva, la Autoridad para la Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos, GISA. Así es. La Comisión Federal de Comercio, la FTC, está pidiendo comentarios del público sobre el presupuesto que GISA ha propuesto para el año 2026. Este aviso es interesante porque nos da una ventana detallada a cómo funciona y se financia esta autoridad, que fue creada por ley federal en 2020, para intentar unificar y mejorar la regulación de las carreras de caballos a nivel nacional. Que era un sector muy fragmentado, ¿verdad? Muy fragmentado por estado, sí. Esta autoridad busca poner un poco de orden a nivel federal. ¿Y qué tipo de gastos incluye ese presupuesto? ¿Nos da una idea de sus actividades? Pues el presupuesto se divide en grandes bloques. Está el programa de seguridad de los hipódromos, que incluye costes como las pruebas de las superficies de las pistas o el personal que acredita los hipódromos. Luego, una partida importante es el control antidopaje y de medicación, que de hecho GISA subcontrata a una entidad llamada Unidad de Integridad y Bienestar Equino, la HIU. Una subcontrata para el dopaje. Eso es. Y esto cubre los costes de laboratorio, la recogida de muestras, todo eso. Y finalmente están los gastos administrativos generales. Personal propio de GISA, tecnología, gastos legales, seguros, la auditoría anual obligatoria. El documento incluye justificaciones para cada línea de gasto, como que los salarios se basan en estudios de mercado, los viajes necesarios para inspecciones o los costes de servicios profesionales externos. También presenta una comparación con el presupuesto aprobado para 2025, para ver la evolución. Bastante detallado. Ofrece bastante transparencia sobre cómo opera esta nueva autoridad, sí. Y para terminar, volvamos a la tecnología y los datos, pero esta vez en el ámbito de la inmigración. Hay un par de avisos sobre planes para recopilar más información. Sí, son dos avisos distintos,
pero relacionados en su objetivo de estandarizar y ampliar la recogida de datos. Uno viene de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. ICE. Sí, y se refiere a revisiones en el sistema SEVIS, el Student and Exchange Visitor Information System, que es el sistema que rastrea a estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio, y a las escuelas que los acogen. ¿Qué tipo de información adicional quieren recopilar a través de SEVIS? ¿Más datos sobre los estudiantes o las escuelas? Sobre ambos, en realidad. Están revisando los formularios clave, el I-117, que usan las escuelas para ser certificadas, y el I-20, que es el certificado de elegibilidad para estudiantes con visas F o M. Planean añadir nuevos campos para obtener más detalles sobre las propias escuelas, su página web, un contacto de emergencia, si ha habido cambios recientes de propiedad, cosa así. Y también sobre los programas de estudio, si se imparten online o en formato híbrido, si incluyen obligatoriamente prácticas curriculares, el CPT, Curricular Practical Training, y quieren saber los costes detallados por programa. ¿Más detalles sobre la oferta educativa entonces? Exacto. Y el otro aviso viene de USCIS, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Ellos solicitan lo que llaman una autorización genérica. ¿Autorización genérica? ¿Qué significa eso? Pues les permitiría añadir un conjunto estándar de campos de datos a múltiples formularios de inmigración muy importantes. Hablamos del N400 para solicitar la ciudadanía, el I485 para ajustar el estatus a residente permanente, el I589 para solicitar asilo y muchos otros. O sea, añadir los mismos campos a muchos formularios a la vez. Esa es la idea, una estandarización. ¿Y cuál es la justificación que dan ambas agencias, ICE y USCI, para necesitar todos estos datos adicionales? Porque ahora... Las agencias se apoyan en la misma base, la Orden Ejecutiva 141651, que trata sobre la protección contra amenazas terroristas y de seguridad nacional. Esa orden ejecutiva exige establecer estándares uniformes y rigurosos para la investigación de antecedentes, el vetting, como lo llaman, de las personas que solicitan beneficios de inmigración. Argumentan que estos datos adicionales son necesarios para poder llevar a cabo esa investigación exhaustiva y la verificación de identidad que exige la orden. Buscan asegurar que se apliquen criterios consistentes en todos los procesos y, reforzar los controles de seguridad. Es realmente asombroso ver la enorme variedad de actividad gubernamental que se refleja en un solo día del registro federal. Hemos pasado de una normativa ambiental para la industria cárnica que se retira citando la inflación y la gripe aviar, a un debate sobre si los edificios federales deben ser de estilo clásico por orden presidencial. Vaya contraste. Totalmente. Hemos visto cómo se regula desde el peróxido de hidrógeno en la comida hasta el presupuesto de las carreras de caballos y cómo se busca recopilar más y más datos en áreas como la educación de veteranos o la inmigración, a menudo invocando razones de seguridad nacional. Y como bien decías al principio, solo hemos arañado la superficie. Este volumen 168 del registro contiene decenas de otros avisos que ni hemos mencionado. Notificaciones de ventas de carbón por la Oficina de Administración de Tierras, estudios de impacto ambiental para proyectos de trasvase de agua por la Oficina de Reclamación, pequeños cambios en rutas aéreas de la FAA. Nombramientos para comités. Sí, nombramientos para comités asesores científicos, inicios de investigaciones antidumping por el Departamento de Comercio, autorizaciones para proyectos de pesca experimental de la NOAA. La lista sigue y sigue. Realmente ilustra la complejidad, apabullante de la administración moderna y cómo sus tentáculos llegan a casi todos los aspectos de la vida económica y social. Es enorme. Que ahora me clarote, todas estas decisiones, por muy técnicas o burocráticas que parezcan en el papel, tienen consecuencias muy reales. Tocan la economía, el medio ambiente, la seguridad, la cultura, la vida cotidiana. Quizás la reflexión final que nos deja esta exploración es precisamente sobre el equilibrio. Viendo la tensión entre prioridades, como en el caso de la EPA entre medio ambiente y economía, o la especificidad de la orden sobre arquitectura, ¿cómo navegan las agencias esa compleja tarea de regular con detalle, adaptarse a prioridades políticas y económicas que cambian constantemente y a la vez ser suficientemente transparentes para que el público pueda entender qué se hace en su nombre y por qué? Es la gran pregunta, ¿verdad? Casos como la orden de arquitectura o las propuestas de recortar fondos para programas de democracia con justificaciones tan directas son ejemplos muy vivos de esa tensión permanente en el corazón de la administración pública, un tira y afloja constante. Gracias por acompañarnos en este análisis del registro federal. Esperamos que haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.